En los confines de la existencia, donde la línea entre la vida y la muerte se desdibuja, yacen secretos que desafían nuestra comprensión del universo. Esta es la historia de Kazuo, un maestro de artes marciales cuya vida dio un giro inesperado tras una experiencia cercana a la muerte. Su encuentro con la princesa Diana, en lo que él describe como el infierno, no solo cambió su perspectiva sobre la vida, sino que también nos invita a cuestionar nuestras propias creencias sobre el más allá. Imaginen por un momento un lugar donde el tiempo pierde su significado, donde las sombras cobran vida y los arrepentimientos se materializan ante nuestros ojos. Este es el escenario que Kazuo, con voz temblorosa y mirada distante, nos describe de su viaje al otro lado. Un viaje que comenzó en un día como cualquier otro, durante una demostración de artes marciales, y que terminó con un encuentro que desafía toda lógica y razón. La historia de Kazuo no es solo un relato de lo sobrenatural, es un espejo que refleja nuestros miedos más profundos, nuestras esperanzas más secretas y las preguntas existenciales que todos nos hacemos en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Existe realmente un juicio final? Y si es así, ¿cómo seremos juzgados? A medida que nos sumergimos en el testimonio de Kazuo, nos encontramos cuestionando no solo la naturaleza de la vida después de la muerte, sino también el propósito de nuestra existencia aquí y ahora. Su encuentro con la princesa Diana, una figura que en vida fue amada por millones y cuya muerte prematura conmocionó al mundo, añade una capa de intriga y emoción a esta ya fascinante narrativa. Prepárense para un viaje que desafiará sus percepciones, que les hará cuestionar sus creencias más arraigadas y que, quizás, les ofrezca una nueva perspectiva sobre la vida, la muerte y todo lo que hay entre medio. La historia de Kazuo es más que un simple relato de una experiencia cercana a la muerte, es una invitación a reflexionar sobre nuestro propio camino, nuestras acciones y el legado que dejaremos atrás. A medida que desentrañamos los detalles de este extraordinario encuentro, nos adentraremos en temas de redención, arrepentimiento y la búsqueda del verdadero propósito en la vida. Las palabras de Diana, según las relata Kazuo, nos ofrecen una visión única de las consecuencias de nuestras acciones y la importancia de vivir una vida auténtica y plena. Esta historia nos lleva a preguntarnos, ¿qué haríamos de manera diferente si supiéramos que seremos juzgados no por nuestros logros terrenales, sino por la compasión y el amor que hemos mostrado a los demás? ¿Cómo cambiaría nuestra perspectiva sobre el éxito y el fracaso si entendiéramos que la verdadera riqueza no se mide en posesiones materiales, sino en las vidas que hemos tocado positivamente? El relato de Kazuo sobre su experiencia en el infierno y su encuentro con la princesa Diana nos sumerge en un mundo de posibilidades infinitas, donde las barreras entre lo conocido y lo desconocido se desvanecen. Es una historia que nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias culturales, religiosas o filosóficas, todos compartimos una humanidad común y un destino final inevitable. A medida que avanzamos en esta narrativa, exploraremos no solo el supuesto encuentro de Kazuo con Diana, sino también cómo esta experiencia transformó su vida y su perspectiva del mundo. Analizaremos las implicaciones filosóficas y espirituales de su relato, y cómo este tipo de experiencias cercanas a la muerte han influido en la cultura y la espiritualidad a lo largo de la historia. Prepárense para un viaje que les llevará desde los dojos de Japón hasta los pasillos del Palacio de Buckingham, desde las profundidades del infierno hasta las alturas de la iluminación espiritual. La historia de Kazuo es un testimonio del poder transformador de la experiencia, un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros, existe la posibilidad de redención y renacimiento. En las próximas páginas, desentrañaremos los detalles de este extraordinario encuentro, explorando las lecciones que Kazuo aprendió y cómo éstas pueden aplicarse a nuestras propias vidas. Desde la importancia de la autenticidad hasta el poder del perdón, cada aspecto de esta historia nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre nuestro propio viaje personal. ¿Estás listo para embarcarte en este viaje transformador? ¿Para cuestionar tus creencias y quizás descubrir una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte? Acompáñanos mientras desentrañamos el misterioso encuentro de Kazuo con la princesa Diana en el más allá, y descubrimos las profundas verdades que yacen en el corazón de esta extraordinaria historia. La vida de Kazuo, un camino de disciplina y búsqueda. Antes de sumergirnos en los detalles del encuentro sobrenatural de Kazuo, es crucial entender el camino que lo llevó a ese momento pivotal. Kazuo nació en una pequeña ciudad de Japón, hijo de un respetado maestro de artes marciales. Desde su más tierna infancia, su vida estuvo impregnada de las tradiciones y filosofías del Bushido, el código ético de los samuráis.
Los primeros recuerdos de Kazuo están teñidos del aroma del incienso en el dojo familiar y del sonido rítmico de los pies descalzos sobre el tatami. Su padre, un hombre de pocas palabras pero de acciones poderosas, le inculcó desde pequeño la importancia de la disciplina, el honor y la búsqueda constante de la perfección. A los 5 años, Kazuo comenzó su entrenamiento formal en artes marciales. Los días empezaban antes del amanecer con meditación, seguida de horas de práctica rigurosa. Mientras otros niños jugaban después de la escuela, Kazuo perfeccionaba sus katas, repitiendo los mismos movimientos una y otra vez hasta que se volvían tan naturales como respirar. Esta dedicación inquebrantable no pasó desapercibida. A los 15 años, Kazuo ya era conocido como un prodigio en el mundo de las artes marciales. Su técnica era impecable, su concentración inigualable. Pero lo que realmente lo distinguía era su comprensión profunda de la filosofía detrás de las artes marciales. Para Kazuo, cada movimiento era una manifestación física de principios espirituales y filosóficos más profundos. A medida que crecía, su reputación se extendió más allá de las fronteras de su pequeña ciudad. A los 20 años, fue invitado a dar demostraciones en Tokio, donde impresionó a maestros con décadas más de experiencia. Fue durante una de estas demostraciones que Kazuo llamó la atención de un empresario británico que quedó cautivado por la gracia y poder de sus movimientos. Este encuentro fortuito llevó a Kazuo a tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida. A los 25 años, aceptó una invitación para enseñar en Londres. Dejar Japón fue la decisión más difícil que había tomado hasta ese momento. Significaba alejarse de todo lo que conocía, de las tradiciones que habían moldeado su identidad. El choque cultural al llegar a Londres fue inmenso. Kazuo se encontró en un mundo que parecía moverse a un ritmo frenético, tan diferente de la serenidad a la que estaba acostumbrado. Sin embargo, en medio del caos de la gran ciudad, encontró una oportunidad única para compartir su conocimiento y filosofía con un público hambriento de sabiduría oriental. Su dojo en Londres pronto se convirtió en un oasis de calma en medio de la agitada vida urbana. Empresarios estresados, artistas en busca de inspiración y jóvenes en busca de dirección acudían a sus clases. Kazuo les enseñaba no solo técnicas de combate, sino también meditación, filosofía zen y el arte de encontrar equilibrio en un mundo desequilibrado. Fue durante este periodo que Kazuo comenzó a reflexionar más profundamente sobre el propósito de su vida y de las artes marciales. ¿Era suficiente enseñar técnicas de combate en un mundo que parecía necesitar desesperadamente paz y comprensión? ¿Cómo podía utilizar sus habilidades y conocimientos para hacer una diferencia más significativa en el mundo? Estas preguntas lo llevaron a expandir su enseñanza más allá del dojo. Comenzó a dar charlas en empresas sobre liderazgo y ética basados en los principios del Bushido. Escribió libros que combinaban filosofía oriental con desafíos modernos. Su influencia creció, y pronto se encontró asesorando a líderes empresariales, políticos e incluso miembros de la realeza. Fue en este contexto que Kazuo conoció a la princesa Diana. Ella había oído hablar de este maestro japonés que estaba revolucionando la forma en que las personas pensaban sobre el equilibrio entre cuerpo y mente. Intrigada, decidió tomar algunas clases privadas. Desde el primer momento, Kazuo quedó impresionado por la presencia de Diana. Había algo en ella que iba más allá de su estatus real. Una vulnerabilidad mezclada con una fuerza interior que resonaba con las enseñanzas más profundas de las artes marciales. Durante sus sesiones, Kazuo vio en Diana a alguien que buscaba desesperadamente paz y propósito en un mundo que constantemente la juzgaba y la presionaba. A medida que pasaban las semanas, la relación entre Kazuo y Diana se profundizó. No era una amistad convencional, sino una conexión basada en el respeto mutuo y la búsqueda compartida de significado. Diana encontró en las enseñanzas de Kazuo un ancla en medio de las turbulencias de su vida pública. Kazuo, por su parte, se encontró cuestionando algunas de sus creencias más arraigadas sobre el poder, la influencia y la responsabilidad. Sin embargo, a pesar de la profundidad de su conexión, Kazuo nunca pudo prever el extraordinario encuentro que tendría con Diana años después de su trágica muerte. Un encuentro que desafiaría todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y el propósito de nuestra existencia. La fama de Kazuo continuó creciendo. Se convirtió en una figura respetada no solo en el mundo de las artes marciales, sino también en círculos filosóficos y espirituales.
Sus libros se tradujeron a docenas de idiomas, sus conferencias llenaban auditorios. Desde fuera, parecía que Kazuo había alcanzado la cima del éxito y la realización personal. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Kazuo sentía un vacío creciente. Cuanto más lo alababan, más se cuestionaba el verdadero valor de sus logros. ¿Estaba realmente viviendo de acuerdo con los principios que enseñaba? ¿O se había dejado seducir por la fama y el reconocimiento? Estas preguntas lo atormentaban, especialmente en las quietas horas de la madrugada cuando practicaba sus katas en soledad. Fue durante uno de estos momentos de introspección que Kazuo tomó una decisión radical: retirarse temporalmente de la vida pública para buscar una comprensión más profunda de sí mismo y de sus enseñanzas. Anunció que se tomaría un año sabático, sorprendiendo a sus seguidores y al mundo de las artes marciales. Algunos lo criticaron, otros lo alabaron por su valentía. Kazuo, sin embargo, sabía que era necesario. Necesitaba reconectarse con la esencia de lo que había dedicado su vida a enseñar. Su retiro lo llevó de vuelta a Japón, a las montañas donde había entrenado en su juventud. Vivió en un pequeño monasterio, siguiendo una rutina rigurosa de meditación, entrenamiento físico y estudio de textos antiguos. Lejos del ruido del mundo moderno, Kazuo esperaba encontrar las respuestas que buscaba. Los meses pasaron, y aunque Kazuo sentía que estaba progresando en su búsqueda interior, aún no había experimentado la revelación que esperaba. Fue entonces, en una fría mañana de invierno, cuando todo cambió. Mientras realizaba su rutina matutina de Tai Chi en un claro del bosque, Kazuo sintió un dolor agudo en el pecho. Al principio, trató de ignorarlo, atribuyéndolo al frío o al esfuerzo. Pero el dolor aumentó rápidamente en intensidad. Antes de que pudiera pedir ayuda, Kazuo se desplomó en el suelo cubierto de nieve. Lo que sucedió después desafía toda explicación racional. Kazuo se encontró a sí mismo en un lugar que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No era el cielo sereno que algunas religiones prometen, ni el infierno de fuego y azufre que otros temen. Era un espacio intermedio, un limbo de sombras y luces tenues. En este reino etéreo, Kazuo se sintió desorientado, despojado de todas las certezas que habían definido su vida. Sus años de entrenamiento, su disciplina férrea, sus logros terrenales, todo parecía insignificante en este nuevo contexto. Se sentía vulnerable, expuesto, como si cada pensamiento y acción de su vida estuviera siendo examinado y juzgado. Fue en este momento de máxima vulnerabilidad cuando la vio. Diana, la princesa que había conocido años atrás, estaba allí, pero no como la recordaba. Su presencia era a la vez familiar y profundamente diferente. Emanaba una sabiduría y una paz que contrastaban fuertemente con la mujer que Kazuo había conocido en vida. Kazuo, dijo ella, su voz resonando de una manera que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Has recorrido un largo camino para llegar aquí. Kazuo quiso hablar, hacer las 1000 preguntas que inundaban su mente, pero se encontró incapaz de emitir sonido alguno. Diana pareció entender su confusión y continuó: este lugar, Kazuo, es donde nos enfrentamos a la verdad de quienes somos realmente. No a la imagen que proyectamos al mundo, no a los logros que acumulamos, sino a la esencia misma de nuestro ser. Mientras Diana hablaba, el entorno a su alrededor comenzó a cambiar. Kazuo vio escenas de su vida proyectadas como si fueran películas. En las profundidades del alma humana, donde la luz y la oscuridad se encuentran en un eterno baile, yace una verdad universal que trasciende culturas, religiones y épocas. Es una verdad que muchos buscan pero pocos encuentran, una revelación que puede transformar vidas y redefinir el propósito de nuestra existencia. Esta es la historia de Kazuo, un maestro de artes marciales cuya vida dio un giro inesperado tras una experiencia cercana a la muerte y un encuentro sobrenatural con la princesa Diana. Su viaje nos lleva a cuestionar todo lo que creemos saber sobre el poder, el éxito y el verdadero significado de la vida. Prepárate para sumergirte en un relato que desafiará tus percepciones, tocará tu corazón y, quizás, cambie tu forma de ver el mundo. Esta no es solo la historia de un hombre, es un espejo en el que todos podemos vernos reflejados, una invitación a examinar nuestras propias vidas y preguntarnos: ¿estamos realmente viviendo con propósito o simplemente existiendo? La transformación de Kazuo no fue instantánea ni sencilla.
Después de su experiencia cercana a la muerte y su encuentro con Diana en lo que él percibió como el infierno, el maestro de artes marciales se encontró en un estado de profunda confusión y cuestionamiento existencial. Las palabras de Diana resonaban en su mente día y noche: procure la luz, Kazuo. No se engañe más. Los primeros días tras su recuperación en el hospital fueron un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Kazuo se sentía como un extraño en su propio cuerpo, como si el hombre que había sido durante décadas hubiera desaparecido, dejando en su lugar a alguien completamente nuevo y desorientado. Sus estudiantes y colegas notaron el cambio inmediatamente. El otrora estoico y disciplinado maestro ahora parecía distraído, a menudo perdido en sus pensamientos. Sus enseñanzas, antes centradas exclusivamente en la técnica y la disciplina, comenzaron a tomar un giro más filosófico y espiritual. Una mañana, mientras caminaba por las calles de Londres, Kazuo se detuvo frente a una pequeña librería. En el escaparate, un libro llamó su atención: El camino del guerrero pacífico. Sin pensarlo dos veces, entró y lo compró. Este sería el primero de muchos libros sobre espiritualidad, filosofía y religión que Kazuo devoraría en los meses siguientes. A medida que profundizaba en estas lecturas, Kazuo comenzó a ver paralelismos entre las enseñanzas espirituales y las artes marciales que había practicado toda su vida. La idea de la no resistencia en el taoísmo, por ejemplo, se alineaba perfectamente con los principios del aikido. La compasión predicada por el budismo encontraba eco en la ética del bushido, el código de los samuráis. Sin embargo, fue en la Biblia donde Kazuo encontró las respuestas más profundas a las preguntas que lo atormentaban. Las palabras de Jesús sobre el amor, el perdón y la humildad resonaron en su corazón de una manera que nunca antes había experimentado. Se dio cuenta de que toda su vida había estado buscando la perfección en el lugar equivocado. Un día, mientras meditaba sobre el sermón de la montaña, Kazuo tuvo una epifanía. Comprendió que la verdadera fuerza no residía en el dominio sobre los demás o sobre uno mismo, sino en la capacidad de amar incondicionalmente y perdonar sin reservas. Esta revelación lo sacudió hasta la médula. Con lágrimas en los ojos, Kazuo se arrodilló y, por primera vez en su vida, oró. No fue una oración formal o estructurada, sino un grito del corazón, una súplica por guía y perdón. En ese momento, sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. La paz que lo invadió era diferente a todo lo que había experimentado antes, incluso en sus momentos de mayor concentración durante la meditación o el entrenamiento. A partir de ese día, Kazuo comenzó a transformar radicalmente su enfoque de la enseñanza. Su dojo, antes un templo de disciplina y perfección técnica, se convirtió en un espacio de crecimiento holístico. Introdujo prácticas de meditación, discusiones filosóficas y ejercicios de autoconocimiento junto con las técnicas de artes marciales. Al principio, algunos de sus estudiantes más tradicionales se mostraron escépticos ante este nuevo enfoque. Algunos incluso abandonaron el dojo, buscando un maestro más convencional. Pero para sorpresa de Kazuo, muchos más se quedaron, fascinados por esta nueva perspectiva que integraba el desarrollo físico con el crecimiento espiritual y emocional. Kazuo comenzó a hablar abiertamente sobre su experiencia cercana a la muerte y su encuentro con Diana. Para su sorpresa, en lugar de ridículo o incredulidad, encontró que muchas personas se sentían profundamente conmovidas por su historia. Algunos incluso compartieron sus propias experiencias espirituales, que habían mantenido en secreto por temor a ser juzgados. A medida que la noticia de la transformación de Kazuo se extendía, su dojo comenzó a atraer a un grupo diverso de personas. Ya no eran solo aquellos interesados en las artes marciales, sino también buscadores espirituales, personas que lidiaban con traumas o adicciones, e incluso escépticos curiosos por esta fusión única de disciplina física y crecimiento espiritual. Kazuo se encontró asesorando no solo en técnicas de combate, sino también en asuntos del corazón y el alma. Utilizaba las lecciones de las artes marciales como metáforas para la vida. El principio de ceder para vencer se convertía en una lección sobre la humildad y la flexibilidad en las relaciones personales. La importancia del centro en las técnicas de equilibrio se traducía en la necesidad de encontrar un centro espiritual en la vida cotidiana. Un día, Kazuo recibió una visita inesperada. Era una mujer mayor, elegante y de porte regio. Se presentó como una antigua amiga de la princesa Diana. Había oído hablar de la experiencia de Kazuo y quería conocer más. Durante horas, Kazuo y la mujer conversaron.
Él le contó en detalle su visión del infierno y su encuentro con Diana. La mujer escuchó atentamente, con lágrimas en los ojos. Al final de la conversación, tomó las manos de Kazuo y le dijo, no sé si lo que viste fue real o no, pero el mensaje que traes es precisamente lo que Diana siempre buscó transmitir, la importancia del amor, la compasión y la autenticidad. Este encuentro reforzó la convicción de Kazuo de que su experiencia, fuera cual fuera su naturaleza, tenía un propósito mayor. No se trataba solo de su transformación personal, sino de compartir un mensaje de esperanza y renovación con el mundo. Inspirado por esta visita, Kazuo decidió expandir su alcance más allá del dojo. Comenzó a dar charlas en escuelas, centros comunitarios e incluso prisiones. Su mensaje era simple pero poderoso: nunca es tarde para cambiar, para redescubrir el propósito de la vida y para encontrar la paz interior. En una de estas charlas en una prisión local, Kazuo conoció a un joven recluso llamado Marcus. El muchacho, condenado por un violento asalto, estaba lleno de ira y resentimiento. Algo en la historia de Kazuo tocó una fibra sensible en Marcus, y después de la charla, se acercó al maestro para hablar. Kazuo vio en los ojos de Marcus el mismo vacío y desesperación que había visto en los ojos de Diana en su visión. Con paciencia y compasión, comenzó a trabajar con Marcus, enseñándole no solo técnicas de artes marciales para canalizar su agresión, sino también prácticas de meditación y reflexión para sanar su espíritu herido. A lo largo de los meses siguientes, Kazuo visitó regularmente la prisión, trabajando no solo con Marcus sino con otros reclusos interesados. Vio cómo estos hombres, muchos de los cuales habían perdido toda esperanza, comenzaban a transformarse. La tasa de incidentes violentos en la prisión disminuyó, y varios reclusos, incluido Marcus, iniciaron programas de estudio y rehabilitación. El trabajo de Kazuo en la prisión no pasó desapercibido. Pronto, otras instituciones comenzaron a solicitar su ayuda. Kazuo se encontró viajando por todo el país, llevando su mensaje de transformación y esperanza a aquellos que más lo necesitaban. Mientras tanto, su dojo en Londres continuaba floreciendo bajo la dirección de sus estudiantes más avanzados. Kazuo había aprendido a delegar, reconociendo que el verdadero legado de un maestro no es cuántos estudiantes puede enseñar personalmente, sino cuántos pueden continuar y expandir sus enseñanzas. Un día, mientras meditaba en su jardín, Kazuo tuvo otra visión. Esta vez no era el infierno lo que veía, sino un hermoso prado bañado por la luz del sol. En medio del prado, vio a Diana nuevamente. Pero esta vez, ella estaba sonriendo, radiante y en paz. Diana se acercó a él y le dijo, «Lo has entendido, Kazuo. Has encontrado tu verdadero camino. Continúa compartiendo la luz que has descubierto». Cuando Kazuo salió de su meditación, se sintió renovado y lleno de propósito. Comprendió que su viaje apenas comenzaba. Había pasado de ser un maestro de artes marciales a un guía espiritual, pero sabía que aún tenía mucho que aprender y mucho que dar. Inspirado por esta visión, Kazuo decidió escribir un libro. Tituló su obra Del dojo al alma, un viaje de transformación. En él, compartió no solo su experiencia cercana a la muerte y su encuentro con Diana, sino también las lecciones que había aprendido en su viaje espiritual y cómo éstas se entrelazaban con las enseñanzas de las artes marciales. El libro se convirtió en un éxito inesperado. Personas de todo el mundo se sintieron conmovidas por la honestidad y vulnerabilidad con la que Kazuo compartía su historia. Recibió invitaciones para dar conferencias en universidades, participar en programas de televisión e incluso hablar en el Parlamento sobre la importancia de la educación holística y la rehabilitación. Sin embargo, a pesar del reconocimiento y el éxito, Kazuo nunca perdió de vista su verdadero propósito. Continuó trabajando incansablemente con los marginados de la sociedad, aquellos que, como él una vez, se sentían perdidos y sin esperanza. Una tarde, mientras caminaba por un parque en Londres, Kazuo se encontró con una joven llorando en un banco. Se acercó a ella y le preguntó si podía ayudarla. La joven, que se presentó como Emily, le contó que se sentía abrumada por la presión de la vida moderna, la constante comparación en las redes sociales y la sensación de que su vida carecía de significado. Kazuo se sentó junto a Emily y comenzó a hablarle sobre su propia experiencia, sobre cómo había pasado la mayor parte de su vida buscando la perfección y el reconocimiento, solo para darse cuenta de que la verdadera felicidad y el propósito venían de un lugar completamente diferente.
le habló sobre la importancia de la autenticidad, de ser fiel a uno mismo en lugar de tratar de cumplir con las expectativas de los demás. Le contó sobre su encuentro con Diana y cómo incluso aquellos que parecen tenerlo todo pueden sentirse vacíos si no encuentran su verdadero propósito. Emily escuchó atentamente, sus lágrimas secándose lentamente. Al final de la conversación, le agradeció a Kazuo y le dijo que sus palabras le habían dado una nueva perspectiva y esperanza. Este encuentro casual reforzó en Kazuo la creencia de que cada interacción, por pequeña que parezca, tiene el potencial de cambiar una vida. Se dio cuenta de que su misión no se limitaba a las grandes conferencias o los libros bestseller, sino que se manifestaba en cada momento de cada día, en cada persona que cruzaba su camino. A medida que Kazuo envejecía, su energía física podía disminuir, pero su espíritu y su pasión por ayudar a otros solo crecían. Comenzó a explorar nuevas formas de llegar a las personas, adoptando la tecnología que una vez había ignorado. Creó podcast, webinars e incluso una aplicación móvil que combinaba enseñanzas de artes marciales con meditación guiada y reflexiones diarias. Sin embargo, Kazuo nunca perdió el toque personal. Siempre que podía, prefería el contacto directo con las personas. Organizaba retiros espirituales donde personas de todos los orígenes y creencias podían reunirse para practicar artes marciales, meditar y discutir las grandes preguntas de la vida. En uno de estos retiros, Kazuo conoció a un científico llamado Dr. Alan Thompson. El Dr. Thompson había pasado años estudiando los efectos de la meditación y las artes marciales en el cerebro. Fascinado por la historia de Kazuo y su enfoque único, propuso una colaboración. Juntos, Kazuo y el Dr. Thompson iniciaron un estudio a largo plazo sobre los efectos de la práctica integrada de artes marciales y espiritualidad en la salud mental y física. Los resultados preliminares fueron asombrosos, mostrando mejoras significativas no solo en la condición física de los participantes, sino también en su bienestar emocional, niveles de estrés e incluso en la función cognitiva. Este estudio atrajo la atención de la comunidad médica y científica. Kazuo fue invitado a hablar en conferencias médicas, donde su mensaje de integración entre cuerpo, mente y espíritu encontró un público receptivo entre profesionales que buscaban enfoques más holísticos para la salud. A medida que su mensaje se extendía, Kazuo comenzó a recibir cartas y mensajes de personas de todo el mundo que habían sido tocadas por su historia. Muchos compartían sus propias experiencias de transformación, como habían encontrado esperanza y propósito a través de sus enseñanzas. Una carta en particular conmovió profundamente a Kazuo. Era de una mujer llamada Seba, quien había perdido a su hijo en un accidente de tráfico. Sara escribió que el libro de Kazuo la había ayudado a encontrar la fuerza para seguir adelante y que sus enseñanzas sobre el perdón la habían ayudado a hacer las paces con el conductor ebrio responsable del accidente.